Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Comentábamos cómo ayer fueron aprobados varios ETFs de spot de Bitcoin, aunque la verdad es que no ha habido demasiado movimiento después de la noticia. Comentábamos ayer cómo veíamos cómo sobre la zona del VWAP semanal estaban entrando bastantes compras defendiendo al precio. A partir de aquí el precio intentó atacar otra vez la resistencia de los 47.180, pero como veis tuvimos otra vez un rechazo, muy similar a lo que veíamos justo cuando hubo la noticia falsa. Esta resistencia está siendo bastante dura, los 47.180 está siendo un nivel bastante difícil de romper, pero como veis actualmente Bitcoin está volviendo a intentar romperlo. Veremos si el precio vuelve a rechazar esta zona operativa. De momento tuvimos tras este rechazo otro test sobre la zona del VWAP semanal. Volvieron a entrar compras, de hecho como veis aquí en el indicador tenemos también una compra fuerte, así que a ver si esta vez consigue romper la resistencia. Es importante que el precio demuestre fortaleza lo antes posible porque le está costando mucho y sobre todo para el gráfico de 4 horas es esencial que termine rompiendo esta resistencia, ya que recordemos que en el gráfico de 4 horas tenemos la operativa de test de continuación alcista. Tras la ruptura, alcanzar una resistencia fuerte y retroceder hasta la zona de la resistencia anterior, esperamos que para poder valorar el movimiento de continuación alcista consiga demostrar esta fortaleza muy pronto, ya que si vemos que a pesar de haber tenido un test de consolidación donde además buscaron liquidez y tras esto el precio vuelve a atacar pero sigue sin tener fortaleza, entonces esto podría dar inicio a un movimiento lateral en estos niveles donde tengamos otra estructura, en este caso de menor fractalidad que la anterior, o en el peor de los casos que termine perdiendo la zona de soporte en búsqueda de compras en niveles operativos más bajos. En esta situación tendremos que estar pendientes sobre todo de este nodo en los 43.780 para ver si sobre esta zona al menos empiezan a entrar compras. Si pasan las horas y vemos que Bitcoin no consigue romper esta resistencia, tendremos que poner en cuarentena el setup alcista y esperar a que continúe desarrollándose un poquito más el movimiento. De momento, como veis, el indicador no está proyectando ningún objetivo. Veíamos ventas sobre la resistencia también en el indicador y alguna compra sobre la zona de soporte. En gran medida seguimos manteniendo el setup que hemos comentado, pero es vital ver la ruptura efectiva de esta resistencia, porque de lo contrario nos estaría demostrando que no está teniendo la suficiente fortaleza y que podría ser incluso probable que el precio rechace esta zona de forma agresiva. Así que como os digo, muy atentos, sobre todo durante las próximas horas, a ver si el precio consigue romper esta resistencia. Y os recuerdo también los objetivos alcistas que tendríamos para ese setup. Principalmente tenemos dos niveles marcados, sobre todo son niveles que hemos sacado del gráfico diario. Durante el desarrollo, si se llegase a dar ese movimiento, tendríamos que ver cómo reacciona el precio a los diferentes niveles que van por el medio, pero principalmente tenemos en mente los 52.100 y los 57.160. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo el enlace a todas estas herramientas. En general, donde más liquidez vemos, yo creo que es por parte de los long, en la zona de los 44.200, pero tampoco, como veis, hay demasiada liquidez. Por parte de los shorts se ve algo similar, pero está un poquito más distribuida. Está a partir de los 48.115. Si hacemos zoom, seguimos sin ver alguna zona de 100x que esté muy cargada, ya que las que había, como veis, las han llevado por delante. De 50x veíamos como aquí había mucha liquidez, se la llevaron ya en este movimiento alcista. Donde queda todavía un poco es en los 44.280. Y ojo con esto en 25x, porque donde más liquidez vemos y además bastante es en la zona de los 48.300. Actualmente, como veis, el indicador de tendencia no está marcando nada, finalizó esa pequeña tendencia alcista que tuvo el precio y ahora vamos a revisar Bookmap. Había algunas ventas sobre los 47.000, la verdad muy poco volumen. Lo más importante son todas estas ventas que vemos a partir de los 47.750 hasta los 48.000 y pico, 48.020, vamos. Hay mucho volumen de ventas en esta zona, por lo que podría ser una resistencia muy fuerte en el corto plazo. Ayer comentábamos cómo veíamos algunas zonas de venta bastante cargadas. Como veis, han absorbido todas las ventas que había, por eso que perdió ese momentum alcista. No volvemos a ver un nivel que esté tan cargado, por lo menos hasta los 48.000, que aún así sigue siendo menos volumen. Y luego en la zona de los 50.000 se ha ido retirando el volumen de ventas que había, aunque sigue habiendo bastante, ya no hay tanto como había, por ejemplo, en este caso. Y bueno, para terminar vamos a revisar de Kingfisher. En este caso estamos viendo como hay más liquidez por parte de los long, en torno a los 45.470, 44.112 y 42.750. En los CFDs seguimos viendo cómo Binance sigue comprando de forma bastante agresiva, continuando con la tendencia de días anteriores. Coinbase metió una venta
venta fuerte en las últimas horas y el resto más o menos siguiendo al precio. En los mapas de corto plazo estamos viendo más liquidez por parte de los long también, sobre todo hay un pico muy grande en los 45.260, aunque también vemos liquidez en torno a los 45.575 y en torno a los 46.560.